Por acompañarnos en estas actividades académicas, en estas conferencias en donde hemos contado con la participación de excelentes expositores, conocedores a fondo de sus temáticas y que se constituyen en una herramienta de valor agregado al conocimiento de nuestros docentes y estudiantes. Todas estas actividades que hemos venido desarrollando de tiempo atrás, casi que desde principios del mes de noviembre, han sido organizadas en el marco de los 47 años de nuestra facultad, en donde hemos tenido igualmente la oportunidad de celebrar los 20 años de la revista Tendencias, una revista indexada, afortunadamente nuevamente indexada por el Ministerio. Ya va a salir el acto administrativo de MinCiencias haciendo esa recategorización de nuestra revista. E igualmente los 22 años de vida investigativa del Centro de Investigación de nuestra facultad, el CEDRE. Y por supuesto, en cada uno de estos momentos hemos contado, vuelvo y repito, con grandes personajes. Hoy en día, para nosotros es de mucho agrado tener la presencia del doctor Andrés Buccelli, un hijo de la región, que a través de su preparación, a través del conocimiento, en la sistematización, ha tenido un recorrido y una participación muy importante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El haber contado con su participación, doctor Andrés, es para nosotros un agrado, un agrado. Uno, por su altísimo conocimiento; dos, su juventud; y por supuesto un tema de la analítica y Big Data, ¿sí? Ese tema que hoy en día se constituye en un instrumento fundamental para todas las organizaciones públicas, privadas, para las cadenas productivas, para las empresas, para el comercio, en fin, es ese arte de saber administrar y utilizar esa información que tienen las instituciones y las empresas. Lo importante es lo que la organización hace con los datos, no la cantidad de datos. Y eso usted, que es experto, lo conoce más a fondo. Y por eso, para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, que hacemos parte de la ciencia económica, con unas disciplinas en administración, en economía, en contaduría, en mercadeo y en comercio, pues somos llamados también a estar muy atentos a estos comportamientos y tendencias del orden global. Quisiera yo, para terminar mi intervención, porque todos están a la expectativa de su exposición, doctor Andrés, es que hemos logrado para los programas no solamente de la facultad, sino de la universidad, consolidar un convenio nuevamente con la Cámara de Comercio, y estamos a la expectativa de que surta el proceso jurídico interno en la universidad para volverlo una realidad con la firma tanto del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto como del señor rector de la universidad. Esto nos ampliará muchísimo el escenario de interacción social de nuestra facultad, de las demás facultades, en respuesta precisamente al desarrollo de región. E igualmente, comentarles que venimos ya a portas de cerrar el convenio de ciencia, tecnología e innovación con la Gobernación de Nariño, en donde ya se han definido los componentes puntuales del convenio, en donde nuestra facultad, a través del CEDRE, tendrá unos compromisos muy significativos, pero igualmente un espacio, un escenario amplio para nuestros docentes, egresados y, por supuesto, estudiantes. Y finalmente, comentarles que hemos sido parte, también con participación de profesores de nuestra facultad, en este caso el profesor Jairo Acosta, somos parte de la construcción de la cadena competitiva del CUI, que ha sido ya avalada por el Ministerio de Agricultura y con el acompañamiento y participación de los departamentos de Nariño, Cauca y el Putumayo. Esos son
actividades que venimos también sumando a las distintas actividades que hemos dado información a través de estos importantes espacios. Mil y mil gracias nuevamente, doctor Andrés, y estaremos aquí atentos a este importante tema disertado por usted. Un abrazo en nombre de la facultad y un saludo nuevamente a todos. Mil gracias. Gracias, señor decano. Muy amable por la invitación. Muchas gracias, decano, por el mensaje de bienvenida y por las palabras a todos los asistentes que se encuentran para esta conferencia titulada Analítica y Big Data para el apoyo de toma de decisiones locales en escenarios de riesgo de pandemia por SARS-CoV-2 COVID-19. Víctor Andrés Buccelli es ingeniero de sistemas de la Universidad de Nariño, magíster en Ingeniería en Sistemas y Computación de la Universidad Nacional, doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesor asociado de la Universidad del Valle en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Se desempeñó como director de escuela entre los años 2016 y 2019. Tiene una amplia experiencia en el tema de analíticas y Big Data y ha sido director del Grupo de Inteligencia Artificial GIA de esta misma institución. Coordinador del Grupo de Creación de la Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios de la Universidad del Valle, profesor también de este mismo posgrado. Ha sido coordinador y ha dictado en diplomados en el tema de analítica, machine learning y big data para diferentes cortes en la Universidad del Valle, así como también para empresas como Cenicaña o el clúster de software Pacific. Le damos la bienvenida al doctor Víctor Andrés Buccelli y muchísimas gracias por acompañarnos en el marco del aniversario de la facultad en sus 47 años. Doctor Víctor Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, buenos días y gracias por la invitación a la Universidad de Nariño, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y al Centro de Estudios de Desarrollo Regional. Gracias al decano por las palabras y gracias a todos los asistentes por su participación y por acompañarnos en esta presentación. Entonces, voy a continuar con la presentación. Voy a cancelar la cámara para dedicarme a la pantalla donde está la presentación. Por favor, me confirman si ahí se está presentando en los slides. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, la presentación de hoy, digamos que la voy a enfocar en el tema de analítica y Big Data. Todo lo que voy a presentar hoy está dentro del marco de un proyecto de Colciencias, entonces, o de MinCiencias, como se llama ahora. Entonces, digamos que voy a contar un poquito esa historia y después voy a pasar a explicar un poco el tema de inteligencia artificial, de analítica y Big Data, y justamente creo que el decano nos daba una guía muy importante, que es, hoy en día tenemos muchas herramientas, tenemos la inteligencia artificial a nuestro servicio, sin embargo, es necesario entenderla con el ánimo de utilizarla para el apoyo a la toma de decisiones. Entonces, justamente el COVID, digamos que nos puso en una dicotomía, en una pregunta constante entre si era las medidas correctas, que todos estuvieran en casa o que todos saliéramos a trabajar o siguiéramos con nuestra vida normal. Entonces, el tema va un poco por ahí. Tenemos que tomar una decisión y es, cerramos las empresas, cerramos la construcción de edificios, cerramos los mercados o podemos salir. Podemos salir, seguir con nuestra vida normal. Y en el caso de que esto no sea posible, ¿cómo lo podríamos llevar de la forma más inteligente? Y ahí es cuando entra la analítica y el Big Data a darnos herramientas para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, la presentación va a ir un poco por ahí. Bien,
Entonces, la agenda que he preparado es, primero les voy a contar un poquito sobre la inteligencia artificial en general y cómo esto ha transformado la sociedad contemporánea. Después les voy a contar sobre el proyecto de Sigelo. Les voy a contar un poco desde mi área cuál es la arquitectura que soporta el desarrollo de distintos análisis y cómo esta arquitectura soporta el apoyo a la toma de decisiones. Posteriormente voy a hablar sobre algunos análisis específicos que hemos desarrollado dentro del grupo y mostraré cómo estos análisis nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. No me voy a centrar mucho como en los métodos o en las técnicas, sino que voy a tratar de hacer la discusión un poco más, más en el tema de las decisiones que se pueden apoyar. Si alguien después tiene como inquietudes sobre las técnicas o la matemática que está detrás, pues ahí está mi correo y podemos discutirlo posteriormente o de pronto en las preguntas, ¿ok? Bien, entonces, un poco para contextualizar, digamos que el tema de inteligencia artificial hoy en día ya es algo como más, o que hace parte más de nuestra cotidianidad. Sin embargo, todavía siguen existiendo algunos temores, ¿no? Siguen existiendo algunas reticencias hacia la automatización de procesos, hacia darle el control de ciertos sistemas a una máquina. Y de alguna forma, la inteligencia artificial ha ido ganando terreno, ¿no es cierto? Hoy en día, pues, podemos ver cómo en las industrias muchos sistemas ya están automatizados, se manejan a través de inteligencia artificial y ya en nuestra cotidianidad está totalmente vinculada, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos Waze y él nos propone una ruta, entonces ahí estamos utilizando inteligencia artificial. Cuando escuchamos música y él nos propone una canción, ahí estamos, por ejemplo, en YouTube escuchando algo y él nos propone una canción y en efecto nos gusta, entonces digamos que ahí está operando la inteligencia artificial. Y sistemas de recomendación hay muchos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Amazon o en Facebook, ¿no? Estamos navegando y nos hace recomendaciones de cosas que nosotros estuvimos buscando. ¿Y eso por qué pasa? Pues pasa porque hoy en día, cada vez que nosotros navegamos, cada vez que nosotros damos un clic en Internet, estos son datos que se van almacenando, ¿no es cierto? El historial de nuestra navegación termina siendo un insumo supremamente importante para modelos de recomendación. Y esto hace que, en efecto, pues, se transforme, ¿no? Se transforme la sociedad y se transforme nuestras vidas, ¿no es cierto? Bien, entonces, digamos que la inteligencia artificial es un término ampliamente difundido, el cual se usa para describir sistemas informáticos que pueden detectar su entorno, aprender y operar y dar respuesta entre lo que están observando y sus objetivos. Muy bien. Entonces, digamos que podemos pensar en que la inteligencia artificial se ha ido desarrollando y se ha ido desarrollando en la medida que ha ido avanzando sobre esos ítems que están ahí, como una inteligencia que asiste, como una inteligencia que automatiza, como una inteligencia que aumenta la capacidad de un sistema o como una inteligencia que es totalmente autónoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en un carro que se maneja autónomamente, entonces en ese caso digamos que hemos llegado a no solamente entrenar un modelo con la historia del pasado, sino también con el contexto y con esa información está tomando decisiones todo el tiempo. Él ve con una cámara, ve que hay una señal y sabe si debe frenar o acelerar, ¿no es cierto? Ahora están en desarrollo, pero cada vez más hacen parte de nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? Y la idea entonces es cómo utilizar estos sistemas de inteligencia para soportar la toma de decisiones, ¿no? Esa es como la idea.
Entonces, por ejemplo, cuando hay una recomendación de una compra, digamos que ahí hay un soporte a la toma de decisiones, en el sentido de que está teniendo en cuenta mis gustos, está teniendo en cuenta por las páginas que yo he navegado, está teniendo en cuenta cuál es la oferta que más me conviene, cuál es la de menor precio. Y en ese sentido, entonces, pues el sistema está siendo benéfico, ¿no? Y digamos que en distintos campos la inteligencia artificial está hoy operando en medicina, en educación, ¿no? Y esto hace que no podamos negar que cada vez más esto que se llama inteligencia artificial va a estar dentro de nuestra vida y va a estar dentro de las organizaciones. Y entonces tenemos dos alternativas. Una, seguir con la posición de, bueno, el control debería estar no automatizado, etcétera. O podríamos decir, ok, vamos a entender cómo estos sistemas de inteligencia artificial interactúan en las organizaciones y cuáles son mis nuevos roles y cómo yo los utilizo para ser más eficiente, ser más productivo y agregar valor a la organización, ¿ok? Entonces, mi posición es la segunda. Entonces, quiero utilizar estos sistemas para aportar a la organización y agregar valor y ver cómo puedo integrarlos, ¿cierto? ¿Qué información puedo tomar? ¿Cómo puedo utilizar esa información y con base en ello buscar tener eficiencias? Ok. Bien, entonces les voy a contar un poco acerca de Sigelo. La historia es chévere porque digamos que cuando justo ocurrió el tema de la pandemia, salió una convocatoria de MinCiencias, que es una convocatoria bastante particular porque no había que enviar grandes documentos ni nada, sino más un videíto corto donde se explicara cuál es la idea y pues bueno, digamos que todos estábamos en ese momento con, con el riesgo de la pandemia y con el tema de que desconocíamos bastante sobre la pandemia, pero sin embargo, pues había la intención de desarrollar tecnologías y desarrollar investigación alrededor del COVID y más en el contexto nacional. Entonces, bueno, MinCiencias propone esta convocatoria, da pocos días y es una convocatoria bastante diferente, entonces ahí hicimos todo el esfuerzo para hacer la propuesta y justamente los resultados son estos, o sea, fíjense que del país, ¿no es cierto? Solamente hay una zona donde hay propuestas financiables, ¿no? Y pues en nuestro caso, en el Valle del Cauca, solamente dos son financiables. Entonces el resto todas son descartadas y pasa lo de siempre, como lo que le llaman aquí en Colombia como el Triángulo de Oro, donde la mayoría de propuestas se dan en estas zonas, ¿no? Bien, el grupo de trabajo, digamos que está conformado por 5 profesores de la Universidad del Valle y estudiantes. Aquí en este slide solamente tengo el grupo de estudiantes que trabaja conmigo, pero realmente detrás de este proyecto hay cerca de 35 personas trabajando, es un proyecto enorme para ejecutarse en muy poco tiempo, pero es muy chévere porque deja ver si hay esa capacidad de investigación en las universidades, ¿no? Entonces también cuento esa historia porque me parece interesante que aparece un nuevo problema, algo que es totalmente desconocido, y entonces cuál es la capacidad de respuesta de la institución como universidad pública que produce conocimiento frente a ese nuevo riesgo. Y entonces, pues nos juntamos todos estos profes que ven ustedes acá, cada uno experto en un tema, ¿no es cierto? Entonces, hay expertos en logística, hay expertos en pandemias, expertos en transporte, y todos empezamos a trabajar en una idea nueva, digamos que soportada por todos los datos que pudiéramos construir y por todas las analíticas que pudiéramos entregar y
y los modelos que pudiéramos hacer alrededor que permitieran tomar mejores decisiones. Dentro del grupo siempre existió esa idea y era, tal vez es muy difícil para un país como el nuestro cerrar absolutamente todo, ¿cierto? Nos enfrentaríamos tal vez a una crisis económica, también podríamos pensar en que psicológicamente nos podría afectar bastante, también podríamos pensar bueno, y en la educación lo vamos a lograr, o sea, vamos a poder hacerlo de forma virtual. Digamos que estábamos en un momento en el que desconocíamos. Hoy en día, digamos que ya hemos pasado un poco la pandemia, no sé si en tiempo, pero por lo menos tenemos más experiencia y ya hemos convivido más con la pandemia, entonces digamos que ya nuestra posición es distinta, pero en ese momento era otra, bien diferente. Entonces, nuestra propuesta era, bueno, ¿cómo podemos tomar decisiones inteligentes? Necesitamos construir información que nos permita tomar decisiones. Y necesitamos crear modelos basados en datos que nos permitan tomar decisiones. Y esto es muy importante acá. Digamos que dentro del modelamiento hay distintos tipos de modelos y nosotros nos centramos mucho basados en los datos. Entonces, digamos que esa es como nuestro fuerte. Y eso es justamente lo que queríamos desarrollar en este proyecto. Entonces, acá está todo el equipo, mis estudiantes de doctorado, de maestría, estudiantes que están ingresando al programa de doctorado, todos muy pilos y todos muy juiciosos, trabajando ahora en esta nueva idea de desarrollar este sistema que le habíamos llamado Sigelo. Bien, bueno, entonces, digamos que empezaron a ver estas normas de aislamiento, ¿no es cierto? Y los casos seguían creciendo. Bueno, ahora pensábamos, bueno, hay otras formas de aislamiento, ¿no es cierto? Hay unas formas diferentes, digamos que podrían ser menos restrictivas y permitir entonces no un cierre total del mercado como tal, y podríamos entonces pensar en nuevas estrategias para seguir operando, obviamente con todos los cuidados, y tener el número de casos, mantener el número de casos o que el número de casos no crezca. ¿Ok? Bien, ese era más o menos el contexto. Y entonces propusimos este proyecto que lo llamamos Sigelo y que tenía como objetivo general diseñar un sistema de gestión logística local en escenarios de riesgo de epidemia que permita una planeación y actuación de manera efectiva ante desplazamiento de la población y su relación con la propagación del virus COVID-19, ¿cierto? Entonces, preguntas como, ¿voy al centro comercial o no? Y si voy al centro comercial, ¿me voy en mío o no? ¿Es mejor irme en bicicleta? ¿Es mejor ir en bus? ¿Es mejor irme en carro? ¿No es cierto? ¿Todos pueden tomar esa misma decisión? Seguramente no, ¿cierto? Tengo que ir a hacer mercado. ¿Dónde voy? ¿Cuál es el lugar que me queda más cerca y dónde hay menos gente? Podría ser un sistema donde agende la hora a la que voy a ir y entonces con eso logro que no haya tanta aglomeración. Todas esas eran como inquietudes que teníamos en el momento y que nos gustaría desarrollar como parte de este proyecto. Entonces, para poderlo completar ese objetivo, pensamos en que deberíamos tener 3 componentes, uno pensado sobre la vulnerabilidad de la población, otro sobre la infraestructura de la ciudad y uno tercero sobre la logística, ¿no es cierto? Y la analítica y la Big Data debería ser como una especie de soporte de todo eso y nos debería ayudar a responder preguntas de las que estoy haciendo en este momento. Además, debería ser interesante para nosotros darle la información a quienes toman decisiones, podría ser el gobernante, podría ser
un rector de una universidad, podría ser un gerente de una empresa, pero también sería interesante dársela al ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, quienes toman decisiones son decisiones a distinto nivel y en ese nivel hay que entregar la información de forma distinta, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todo el proceso de la analítica y del Big Data, la parte de comunicación es supremamente importante. Entonces, ahí empezamos a crear también herramientas de visualización, de mapas, creamos un chatbot, entonces la gente le puede preguntar normalmente como hablamos y no tenemos que entrar a un sistema y hacer búsquedas, que son cosas que tal vez no todo el mundo entiende, ¿no es cierto? Sino que alguien puede entrar como un chat y decir, puedo ir a Unicentro, y él le va a decir, ojo que Unicentro está dentro de la zona de riesgo o de una posible zona de riesgo. El número de casos en esa zona es de tanto, ¿ya? Entonces, digamos que ya tienes información y con base en eso puedes tomar decisiones. Bien, listo. Entonces, íbamos en la propuesta. Esto fue los objetivos y el objetivo 1, entonces, tenía la intención de identificar la población de la ciudad, ¿no es cierto? Y la vulnerabilidad de la misma. Entonces, habían variables sociodemográficas y socioeconómicas que podríamos construir y con base en eso empezar a hacer mapeos, ¿no es cierto? Sabíamos que, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta el nivel de educación de la población y que esto tendría impacto, por ejemplo, al recibir una medida restrictiva y de pronto cómo le entregamos esa información también a cierta población. Deberíamos saber la población de mayor riesgo, o sea, que ya están en una edad avanzada, en qué lugares se encuentra. Toda esa información la debíamos construir para la ciudad. ¿Ok? Y la teníamos que geolocalizar y la teníamos que confrontar contra el número de casos, ¿no es cierto? El número de casos de pandemia, de COVID, y con eso empezar a construir información y informes, reportes que nos permitan tomar decisiones. En ese caso, decisiones a nivel de gobierno, ¿no? Por ejemplo, no sé si fue el caso de Pasto, yo creo que no, pero uno podría decir, bueno, hay ciertas comunas que tenemos que hacerles una barrera natural porque hay muchos casos, ¿no es cierto? Y eso no es lo mismo que está pasando en otra comuna o en otro barrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría yo construir ese tipo de estrategias? Si no tengo datos, no lo puedo hacer. Entonces, digamos que el objetivo 1, que era de vulnerabilidad, buscaba construir esos datos y hacer unos análisis más específicos, digamos, en términos de técnicas no de Machine Learning, sino técnicas propias como del área de, 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 mm, de epidemiología. ¿Ok? Bien, listo. Teníamos el objetivo 2, ¿no es cierto?, que era tratar de determinar los puntos de concentración de la población en escenarios de riesgo de pandemia tipo COVID-19 mediante índices de accesibilidad, considerando la red de salud, la red de supermercados, tiendas, red de empresas productoras de cadenas de abastecimiento esenciales y sistema de transporte público. Ok, entonces ya teníamos, digamos, un panorama de la vulnerabilidad y de la población de la ciudad. Necesitábamos saber ahora cuál era la infraestructura de la ciudad y cómo el movimiento de esa, o el movimiento que propone esa infraestructura afecta a las dinámicas del COVID, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, si yo hago un día sin IVA, pues lo que voy a lograr es que mucha gente se aglomere, ¿no es cierto? Entonces, seguramente esa es una estrategia que, al contrario de reducir el número de casos, los podría aumentar, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo conozco la distribución de los centros comerciales o los centros de abastecimiento, yo podría hacer ese día sin IVA de una forma más controlada, ¿no es cierto? Y tal vez podría poner por comunidades o por barrios o por comunas días sin IVA durante toda una semana, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso tal vez me daría riesgo menor,
Entonces, digamos que conocer esta información es supremamente importante, conocer dónde están los hospitales es supremamente importante, cuál me queda más cerca, cuántos casos se están atendiendo en ese hospital y cuántos de esos hospitales reciben personas que no están con COVID, porque por ejemplo esa era otra pregunta supremamente interesante en el momento. Estoy en un lugar y cómo hago para saber subir un accidente que me acabo de tronchar un dedo y quiero ir a un hospital, ¿no es cierto? ¿Y dónde voy? ¿No es cierto? No son todos los hospitales a los que puedo ir. Y como estoy en riesgo de pandemia, pues no me gustaría estar visitando todos los hospitales y que todos me estén diciendo que en este no puedo ser atendido. Entonces, digamos que toda esta información es supremamente importante disponerla y un sistema que sea capaz de entregar la información de una forma amigable. Bien. Bueno, tenemos también la idea del desarrollo de la gestión logística, ¿no es cierto? En términos de utilizar toda esta información para tomar decisiones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, también está el tema de las donaciones, cómo manejar esas donaciones, dónde las pueden recibir, dónde pueden entregar. Digamos que todo esto hace parte de un mismo sistema que lo que busca es dar un soporte, un apoyo en el caso de que ocurra una pandemia. Y lo interesante de la propuesta es que al ser interdisciplinaria, digamos que tuvimos como la visión de que es un sistema que puede operar a distintos niveles, ¿no? Podríamos pensar que puede funcionar a nivel de departamento, a nivel de municipio, pero también podría funcionar a nivel de una empresa, ¿no es cierto? Una empresa grande o de una universidad como la nuestra, por ejemplo, que tiene bastantes sedes. Bien, entonces, un poco desde el punto de vista del ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, pues lo interesante era, bueno, cómo eso se lo presento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver curvas de crecimiento del COVID, ahí podemos ver cuántas personas son del sexo masculino, cuántos están hospitalizados en casa, cuántos están en UCI. Podemos ver en la parte inferior izquierda, por ejemplo, un mapa de focos de contagio. Entonces, digamos que si yo tengo que ir como a la zona roja, pues digamos que yo diría, uy, hay que tener más cuidado, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay otras zonas donde esos focos de contagio no son tan fuertes. Entonces, bueno, tendría más facilidad, por ejemplo, para abrir centros comerciales o centros de abastecimiento en esas otras zonas, ¿no es cierto? Y como tomador de decisiones en las zonas rojas, donde vea que hay mayor posibilidad de contagio, pues tomar decisiones para buscar minimizar ese número de casos. También tenemos el chatbot, como lo ven a mano derecha, donde uno le puede preguntar cuál es el pico y placa de hoy o cuál es el pico y cédula de hoy y él le va a responder, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ahí se va configurando toda un sistema que permite tomar decisiones al ciudadano, ¿no? No solamente al gobernante, sino también al ciudadano. De parte del gobernante, también herramientas que le permitan tomar esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior derecha está un análisis del sistema de transporte público y cuáles son las zonas donde hay casos de COVID. Entonces, por ejemplo, ahí aparecen dos zonas muy fuertes que están en el centro, la que está en rojo y la que está al final, que es en el sur, donde obviamente debería tener más cuidado, ¿no es cierto? Y es muy interesante el análisis porque también muestra que son dos focos donde llega el transporte público, ¿no es cierto? Y desde donde sale el transporte público. Entonces el mío tiene esa disposición hace que entonces esos dos lugares sean lugares caso, entonces todo en la derecha está, por ejemplo, cada una de las bolitas son el número de casos por barrio, entonces yo ya puedo empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, aquí podría ver que hay unas zonas que tienen ciertos colores, entonces eso me está hablando sobre una dinámica para el
esos barrios y puedo empezar a tomar decisiones con esa información, ¿no es cierto? Frente a la vulnerabilidad de la población, entonces digamos que este tema ya pues había sido trabajado antes. Sin embargo, como parte del proyecto, lo que buscábamos era entender, ¿no es cierto?, qué vulnerabilidades de la población pues estaban más asociadas al COVID. Y la vulnerabilidad entonces se define como la fragilidad, ¿no es cierto?, que pueden tener las personas o grupos en términos de morbilidades, condiciones sociales, culturales y económicas que influyen en su capacidad para anticipar, hacer frente, resistir y recuperarse de los efectos adversos, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que buscamos desarrollar con el concepto de vulnerabilidad. Y entonces para ello empezamos a trabajar distintas fuentes de información, y acá es algo muy importante dentro de este tipo de análisis, y es la integración de datos. Entonces, digamos que la arquitectura que les voy a comentar más adelante nos permite hacer esa integración de datos. Podemos decir, tener los datos del DANE, pero también vamos a tener los datos de casos, pero también vamos a tener los mapas de la ciudad, y vamos a tener las vías, y vamos a tener, bueno, toda esa información, y cómo integro todo eso en un modelo para que después yo pueda tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? Entonces, integración de datos es muy importante en el tipo de análisis que les voy a presentar a continuación. Y para este tipo de trabajos, por ejemplo, en el caso de la vulnerabilidad, pues la integración de datos es supremamente clara. Y eso nos permite obtener distintos resultados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, obviamente quienes tienen un trabajo informal tendrán mayor vulnerabilidad. Hay que desplazarse más, ¿no es cierto? Hay que buscar de alguna forma en otro lugar ese sustento. Entonces, digamos que ahí ese trabajo informal da pie a que haya una dinámica de la comunidad que lo lleva a tener mayor número de casos, ¿no es cierto? La formación, por ejemplo, donde hay mayor número de personas con básica secundaria o no ha tenido estudios, eso también va a tener un impacto sobre la dinámica de la pandemia, en términos de que van a estar más expuestos, son más vulnerables, ¿no es cierto? En el sentido de yo le doy una norma y la acato o no la acato, qué tipo de decisiones tomo cuando soy parte de cierto grupo de población, ¿no es cierto? Y eso nos permite construir estos mapas. Estos mapas, digamos que son más de corte epidemiológico y que son más de corte de otro tipo de técnicas, no necesariamente inteligencia artificial, pero que son muy interesantes porque después nos permiten confrontar los resultados contra las técnicas de inteligencia artificial y nos permiten saber que, bueno, parecería que los resultados que nosotros obtuvimos fueron igualmente buenos. Ok, frente a la accesibilidad, se construyó un indicador, ¿no es cierto?, que es esta medida de accesibilidad, donde lo que se busca es encontrar como un centro de gravedad de la capacidad instalada de un lugar. Entonces, esto se construye por barrios y lo que se obtiene es un índice que suma todos los valores de accesibilidad de la ciudad hacia ese lugar. Es decir, por ejemplo, hay barrios donde tenemos por ejemplo, en Pasto, podríamos decir el Tejar, ¿cierto? Ahí tenemos un mercado. Entonces, mucha gente va a ir hacia el Tejar porque ahí está el mercado. Eso hace que sea más accesible en términos de que las personas van a moverse más hacia allá. Ahora, si yo tengo en cuenta las vías, si tengo en cuenta otro tipo de información alrededor de todo lo que significa la accesibilidad, pues me termina dando un buen proxy de cuál sería el valor que tiene ese lugar para la ciudad, ¿no es cierto? Y si eso lo hago para cada uno de los lugares de la ciudad, pues voy a tener una fuente de información muy interesante
que después puedo analizar en términos de dónde están los centros comerciales, dónde están los centros de abastecimiento, dónde están los hospitales, y con esto pues puedo tomar de nuevo decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la accesibilidad frente a la forma de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en la parte izquierda están los vehículos, en el centro están las bicicletas y en la derecha están los peatones. Entonces, la accesibilidad se construye no solamente frente al centro de gravedad que me permite atraer, digamos, ¿no? Sino también las vías y cómo estas vías están dispuestas para distintos tipos de usuario. Entonces, por ejemplo, si es por vehículos, por bicicleta, si es transporte público, si es peatón, ¿ok? Y eso me da distintos panoramas y distintos escenarios de la ciudad. Entonces, por ejemplo, si yo digo, nadie puede salir en carro, entonces, la ciudad, ¿cuál va a ser? Va a ser la de los dos siguientes, o la movilidad de la ciudad va a ser los dos siguientes mapas, ¿no es cierto? Y eso me permite a mí tomar decisiones frente a si la población va a poder desplazarse o no, si va a poder atender al trabajo o no, etcétera. Bien, está todo el tema de donaciones, que también lo tuvimos en cuenta, ¿no es cierto? Entonces podemos manejar la información de esas donaciones de una forma más transparente, y también dónde entregar esas donaciones con base en toda la información que hemos construido, dónde entregar las donaciones para que haya menos riesgo de crecer la pandemia, pues. Y llegamos a la arquitectura del sistema. Entonces, digamos que si ustedes ven el sistema, es simplemente una página web que está integrando múltiples servicios, y esos servicios están enfocados a tareas muy específicas. Entonces, tenemos una partecita que la pueden ver por acá a la derecha, que se llama arquitectura de aforo y donaciones, donde está todo lo que tiene que ver con ese tema. Tenemos a la parte inferior, que se llama arquitectura del ciudadano, ¿no es cierto?, que tiene que ver con toda esa información que construimos alrededor de las decisiones que puede tomar un ciudadano. Tenemos en la parte inferior la arquitectura específica de analítica y Big Data, que es donde tenemos todas las fuentes de información, la integración de esas fuentes de información, y algo que se conoce como el sandbox, que es una plataforma, unos servidores que están conectados en red o en clústeres de servidores, donde tenemos toda la información para poder hacer esas integraciones y poder hacer los análisis. Ese sandbox funciona tal como sería la traducción en español, una caja de arena para jugar con modelos y con datos, y empezar a ver patrones, y con base en eso ya construir un modelo real y ya ponerlo en producción, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en la parte de arquitectura y Big Data está todo este concepto implementado. Tenemos a mano izquierda la arquitectura del asistente, que es un chatbot que utiliza inteligencia artificial para responder preguntas en lenguaje natural. Entonces, es muy difícil pensar que todos vamos a entrar a un sistema y darle clic y filtrar las variables y etcétera. No lo vamos a hacer. Es más fácil decirle cuántos casos de COVID hay hoy en mi barrio, en Valle del Lili, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el sistema diría, hay tantos casos. Ya, eso es una información importante para mí, ¿sí o no? Sí. Tengo que ir a utilizar, tengo que salir hoy y voy a utilizar el mío. Entonces, la estación tal del mío está dentro de las estaciones donde hay más riesgo contra el... Sí está. Bueno, entonces podría tomar otra ruta, cosas de ese estilo. Bien, lo hace de forma natural y te lo responde en lenguaje natural. En la parte superior está el geovisor, que integra toda la información en mapas, ¿no es cierto? Entonces lo que buscamos es hacer mapas, aparece el punto donde tú estás ubicado, te muestra las zonas donde hay más casos, etcétera. Y todo esto, pues, es muy útil porque, digamos que, por lo general, la parte geoespacial en este tipo de sistemas ayuda mucho al proceso de toma de decisiones, y
y saber si está más cerca, le puedo preguntar cosas como cuál es la distancia que debo recorrer, etc. Con esa información podría decidir si me voy en bicicleta o no, o podría tomar la decisión si tomo un transporte público o privado, etc. Bien. Y por último, está la arquitectura de las encuestas. Como buscan construir información, entonces también tenemos un sistema propio de encuestas que nos permite hacerle los diseños y tener en cuenta como las especificidades de la encuesta que nosotros queramos hacer. Entonces, ese sistema, digamos que es muy útil en el sentido de que nos permite hacer una encuesta con distintos tipos de preguntas y nos permite hacerlo de forma rápida y nosotros tenemos el control sobre ella. Digamos que ahí lo importante no es tanto el sistema de arquitectura de encuestas, pero sí tener esa disposición, ¿no es cierto? Poder hacer y poder construir datos en el momento que lo necesitemos. Todo eso se integra dentro de esa arquitectura de Big Data y es ahí donde tenemos nuestras fuentes de información que después integramos, analizamos y empezamos a entregar a los otros sistemas, ¿no es cierto? A los otros subsistemas, a las otras arquitecturas que están ahí y que se ven después en esa página principal, pero que por detrás son sistemas que podría decirlo uno como independientes, pero totalmente interconectados, ¿no es cierto? Entonces, en la parte, por ejemplo, del geovisor, no hay nada de almacenamiento de datos, él simplemente consume de la parte de Big Data y hace ese análisis. Ahora, ahí hago un comentario corto, porque por lo general el tema del Big Data se entiende como un sistema que tiene gran volumen de datos y eso es por lo que todo el mundo lo ha empezado a conocer. Sin embargo, en muchos de los casos no había ese gran volumen de datos. Sin embargo, lo hicimos así porque la idea de estos sistemas es que tengan la posibilidad de crecer y que mientras crecen no necesitemos construir nuevas infraestructuras para poderlos desarrollar. Entonces, la idea de este sistema es esa. Ahora, dentro del Big Data, no solamente el volumen es importante, hay otras características que son importantes también. Por ejemplo, poder procesar datos de texto que no están estructurados, imágenes, y todo eso hace parte ya de una infraestructura que hemos construido para poder hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, para el caso del asistente, es necesario procesar las noticias que están en Internet, es necesario procesar las resoluciones, es necesario procesar la normativa que hay acerca del COVID y todo eso, ¿no es cierto?, se logra en la medida de que disponemos esa infraestructura para poder hacer ese tipo de análisis. Entonces, cuando tenemos datos que no son estructurados, cuando tenemos volúmenes de datos que empiezan a crecer, entonces en esos casos el problema se empieza a tornar hacia lo que se conoce como Big Data. Digamos que el concepto de Big Data es mucho más complejo que solamente el volumen de datos. Adicional a ello, el concepto del Big Data también se asocia a la toma de decisiones y en este sentido como decisiones muy importantes y cómo yo debo construir toda una infraestructura para dar soporte a ese tipo de decisiones. Entonces, en este sentido, pues también el problema y el proyecto implicaba hacer una infraestructura de este tipo. Bien. Bien, entonces esto es un poco la arquitectura que construimos. Acá está el sandbox, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, el Zookeeper, que nos permite tener varios servidores acoplados y construir clústeres de computadores y poner tantos nodos como necesitemos para poder hacer análisis o para poder almacenar información. Entonces esto le da una escalabilidad al sistema que en otros casos podría ser complejo de manejar. Tenemos unos servicios de inteligencia de negocios, unos servicios de construcción de datos. En este caso solamente utilizamos algoritmos de clustering, entonces un servicio que tiene que ver con clustering, un servicio de integración que utiliza Spark, y con todo esto, entonces teníamos una caja de arena, ¿sí? Entonces ahí es donde jugábamos con los datos,
antes de que estos salieran a producción, donde mirábamos si realmente las variables teníamos que preprocesarlas o no, donde veíamos si había que normalizarlas o no, si había que estandarizarlas o no, si podíamos utilizar un análisis de clustering de este tipo o de otro tipo. Ahí es donde nosotros hacíamos unos análisis previos, por decirlo de alguna manera, y cuando eso ya está resuelto, entonces eso ya se despliega y ya se utiliza la parte de arriba, que es la que ya permite entregar los datos de una forma amigable a través del geovisor o a través del chatbot, y que con eso entonces ya podemos entregar la información a quien toma decisiones o al ciudadano. Bien. Entonces, más o menos, pues estos son los resultados que obtenemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ver distintas dashboards de la parte de analítica que construimos, pero no es la única forma de entregar la información. Esto puede ser muy útil para un gerente, pero no para toda la sociedad. Y eso es muy importante acá. No para todos los ciudadanos. Entonces, digamos que la idea de este proyecto era ir un poco más allá, ¿no es cierto? No solamente los dashboards, utilizar estas otras formas de visualización y de comunicación de lo que hemos encontrado o que hemos construido con el proyecto. Bien. Esta es la arquitectura del geovisor. Entonces, lo que hacemos es utilizar utilizar unos sistemas que nos permiten hacer consultas de tipo geográfico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un radio de tanto a la redonda, ¿qué puedo encontrar? Hay un abastecimiento que quede cerca de mi casa, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Y con todo esto, más toda la información que hemos construido, pues poder entregar información con valor agregado. Entonces, por ejemplo, acá estoy pintando dentro de lo que hemos construido como vulnerabilidad, el nivel de riesgo, si es por trabajo informal o por barreras en salud, ¿no es cierto? Entonces él me va pintando cada vez unas capas de distintos colores y me permite analizar la ciudad de acuerdo a esa vulnerabilidad en específico, ¿no es cierto? Así también con el caso de accesibilidad, con las comunas y etcétera. Muy bien. Este es el chatbot, ¿no es cierto? Muy interesante porque, bueno, permite comunicarse de forma en lenguaje natural, pero no solamente a través de la plataforma, sino que permite hacerlo a través de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Pues por ahora no está integrado todavía WhatsApp, pero digamos que la arquitectura lo soporta. Entonces, pero sí para la entrega a Colciencias lo utilizamos en Telegram, en Facebook, y entonces en Messenger de Facebook. Entonces, digamos que la forma con entregar la información es mucho más amigable que simplemente tener un dashboard, ¿no es cierto? Y ya lo podemos ver acá. Entonces tenemos ahí el chatbot que funciona bastante bien. Bien, entonces llegamos al tema de construir ahora sí un agrupamiento o unas técnicas que ya van más del lado de la analítica. Entonces, lo primero que hicimos fue, de toda la información que se había construido en vulnerabilidad, o con el objetivo de vulnerabilidad, cómo podíamos integrarla con el número de casos, porque los análisis de vulnerabilidad estaban principalmente enfocados a analizar esas variables. Y nuestra idea era cómo podemos integrar esa información con los casos, ¿no es cierto? Entonces, pues lo primero que hicimos fue empezar a mirar cuáles podrían ser las variables que íbamos a utilizar. Hicimos esta matriz de correlación para poder identificar cuáles eran las variables que en efecto nos daban información o que podíamos ganar información en la medida que utilizáramos en el análisis de clustering. Cuando íbamos haciendo este análisis, pues nos dimos cuenta que había muchas variables que teníamos que estandarizar. Tuvimos que hacer cruces entre variables, por ejemplo, el porcentaje de educación media, el porcentaje de alto mayor, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ahí empezamos a construir todo un conjunto de datos que se conoce como Data Smart y que lo limpiamos y le hicimos toda una parte de procesamiento y con eso ya empezamos a hacer clustering.
¿cierto? Entonces, primero, ¿qué fue interesante acá? Integrar datos. Segundo, ¿qué fue interesante acá? Tener un espacio de trabajo donde podamos hacer este tipo de cruces, donde podamos hacer un histograma fácilmente, donde podamos encontrar cuál es la relación de estas dos variables o estas tienen una correlación, entonces deberíamos verificar con cuál debemos quedarnos, cuál variable debemos utilizar, en qué medida, en qué escala, y todo ese trabajo lo integramos al final en estas 5 variables. Entonces tenemos casos acumulados, densidad poblacional, delta de los estratos, población de informalidad, población de educación media y población de adulto mayor. Esos fueron los datos de entrada para el análisis de clústering. Y estos son nuestros resultados del clustering de vulnerabilidad. Entonces, un análisis de clustering, no me voy a demorar mucho, es un tipo de análisis que permite identificar grupos naturales entre los datos, ¿no es cierto? Se utiliza mucho para hacer segmentación de mercados, cuando no conocemos bien los clientes, o hacer grupos de clientes a los cuales les puedo hacer una propuesta con un valor agregado diferente a los de los demás. Se utiliza para identificar grupos naturales, ¿no? Entonces, acá nosotros queríamos encontrar grupos naturales dentro de las comunas que tuvieran relación entre su población y los casos de COVID, ¿no? Y lo que encontramos fue lo siguiente, que habían unos grupos, ¿no es cierto?, que se ubicaban de una forma particular en el mapa de la ciudad de Cali. Entonces, eso era un primer resultado interesante en la medida que nosotros no tuvimos en cuenta la ubicación, pero él nos disponía los grupos en zonas cercanas y nos permitió darles unos nombres bastante interesantes. Podríamos encontrar el grupo que se llamaba Centro Norte, ¿no es cierto? Teníamos otro que se llamaba Centro Oriente, otro que se llamaba Corredor Occidental, otro que se llamaba Sur y otro que bordeaba la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esto nos está hablando de una relación entre la vulnerabilidad de la población y los casos, es decir, que yo podría tratar cada una de estas zonas de forma distinta al momento de crear una barrera natural para el crecimiento del COVID, o que yo podría, dependiendo de la forma como crezca los casos de COVID en cada uno de esos grupos, cerrar o abrir o darle un tratamiento diferente para que no afectar la economía, ¿no es cierto? Entonces, si eso era cierto, entonces hicimos el siguiente análisis, que era, miremos cuál es el perfil de la velocidad de crecimiento de los casos, ¿no es cierto? Entonces, nos dábamos cuenta que había casos que crecían, o que había zonas en las cuales los casos crecían mucho más rápido, ¿no es cierto? Y había zonas donde los casos crecen mucho más lento. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Pues que en efecto, si combino estos dos análisis, podría tomar decisiones frente a qué estrategia seguir para cerrar una zona, abrir establecimientos comerciales, abrir restaurantes, cerrar bares, abrir bares, ¿no es cierto? Y con esto yo podría decidir, entonces, sí contener la pandemia, pero también buscar la reactivación de los sectores económicos. Bien. Ok. Otro análisis muy interesante es mirar los patrones de desplazamiento de la ciudad. Y para hacer el análisis de los patrones de desplazamiento de la ciudad, lo que hicimos fue utilizar la información de accesibilidad y cruzarla no con los casos, sino con la velocidad de crecimiento de los casos. Entonces, nuestra intuición en este caso es que la ciudad tiene unos patrones de desplazamiento y que en la medida que esos patrones de desplazamiento existen y esas curvas de crecimiento de la pandemia pues están asociadas. Entonces tuvimos en cuenta esa información y eso nos dio el siguiente mapa. Entonces tenemos un corredor que le llamamos corredor centro-occidente,
que es el rojo. Tenemos un corredor central sur-norte, que es el azul. Tenemos un corredor periférico, que es el verde. Y tenemos el sur de la ciudad. Entonces, lo interesante del análisis es que nosotros, de nuevo, no tuvimos en cuenta las comunas, pero el análisis nos arroja unas zonas y nos arroja unos corredores. Entonces, esos corredores nos dejan ver que parecería que el análisis está bien, habría que confrontarlo más adelante. Por ejemplo, en el caso de vulnerabilidad, lo confrontamos contra los análisis que habían hecho